Amigas y amigos, sean bienvenidos al sector Huella Ecológica. En esta oportunidad tenemos el placer de brindarles información sobre los emprendimientos en huertos urbanos. Queridos amigos, estamos aquí con Félix Angulo, un joven emprendedor que nos va a contar un poco acerca de su proyecto llamado Cruz Verde. Hermano, qué placer tenerte. Por favor, ¿me puedes contar cómo nació el proyecto? Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto tenerlos también aquí. Bueno, el proyecto nace hace varios años, justo antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, cuando comercializábamos muchos productos de yungas, traíamos productos ecológicos de yungas para venderlos en las ferias ecológicas aquí en La Paz. Ahí es donde les decidimos ponerles una marca, darles un sticker, darles un poco más de vida. Pero con la pandemia cambia el emprendimiento y ya no queríamos traer alimentos desde afuera hacia la ciudad, sino producirlos aquí mismo con este tema de los huertos urbanos y usar tecnologías para producir cada vez más alimentos y reforzar la seguridad alimentaria. Esas tecnologías son las tecnologías verdes, ¿verdad? Sí, son ¿Cómo efectivamente funciona? tecnologías agrícolas Ajá. que nos permiten producir alimentos grandes cantidades, pero de manera ecológica, ¿no? Teniendo un bajo impacto ambiental, porque por lo general la agricultura tiene un impacto ambiental, usa recursos, usa agua, usa espacio, e incluso en otros casos usan incluso venenos, insecticidas y que se liberan el medio ambiente. En este caso, con estas tecnologías ecológicas, tecnologías verdes, producimos alimentos con muy bajo impacto ambiental, con bajo uso de recursos, se usa poca agua, poco espacio y no usamos pesticidas ni químicos para venenos sobre los productos, ¿no? Es mucho más sustentable, ¿no? Es sustentable y aparte es mucho más saludable consumir este tipo de alimentos. Claro, no está repleto de basura. Ahora, ¿qué alimento se puede conseguir con estas tecnologías, con estas técnicas que tú estás ofreciendo? Bueno, lo más común es producir lechugas con este tipo de sistemas hidropónicos, que es cultivar sin tierra, ¿no? Se usa sales nutritivas en el agua y el agua recircula en el sistema y generalmente se produce solo lechugas de manera comercial, pero con este tipo de sistemas nosotros queremos reforzar la seguridad alimentaria creando diversidad en los alimentos. Entonces producimos lechugas, espinacas, tomates, también pepinos, kale y diferentes nuevos cultivos que nos ayudan mucho con este tipo de tecnologías. Son cada vez más fáciles de producir, solo hay que adaptar un poco más el ambiente para que todos los cultivos puedan dar casi todo el año redondo. También hemos trabajado con hongos de cocina, hongos comestibles, que necesitan otro tipo de sistemas, pero de igual manera produce todo el año. Entonces puede ser bien variado. Sí, la idea de este tipo de huertos urbanos tecnificados es que la agricultura sea familiar y por ende sea diversificada. No es con un objetivo solo comercial de vender 1000 lechugas, sino Ajá. de tener diferentes alimentos para consumirlos cada día y no solo una vez al mes, digamos, ¿no? Exacto, creo que algo muy importante es que cada quien podría tener esto en su casa, ¿no? Entonces ya cultivas tu propia comida. Sí, justamente el emprendimiento de lo que trata específicamente es de promocionar estas tecnologías para que la gente adapte este tipo de instalaciones en sus casas, ¿no? Ajá. La idea no es vender alimentos en nuestro caso, no queremos vender lechugas ni tomates, lo que queremos es enseñar, capacitar, dar talleres y también instalar con nuestro equipo este tipo de estructuras en casas particulares o en proyectos de gente interesada, ¿no? Claro. El precio, digamos, de una instalación para cualquier persona interesada, más o menos, ¿cuánto vendría a ser? Bueno, se puede calcular, varía mucho del tamaño del espacio y también de cuánta tecnología uno quiere invertir. Uno puede hacer esto con menos tecnología y tener muy buenos resultados igual, o puede ponerle más tecnología para también tener más tiempo libre, ¿no? Y no tener que cuidar tan seguido. Entonces, en este caso es un espacio bastante pequeño de 3x3, o sea, son 9 metros cuadrados, Ajá. que con tecnología, con internet, con wifi, con apps de celular, que ese sí está costando arriba de los 5.000, 7.000 bolivianos. Ya. Pero se puede ir reduciendo los costos usando otros materiales, usando otras tecnologías más sencillas, para que también las personas con otro tipo de economía puedan acceder a esta tecnología sin preocuparse mucho del precio, ¿no? Claro. Entonces, valdría la pena, digamos, porque es algo que todos necesitamos entender, la soberanía alimentaria, ¿no? De tener tu comida y empezar a producir y no solo consumir. Creo que eso es casi indispensable para el futuro de las generaciones y del planeta en general.
Sí, justamente el 2020 tuvimos la experiencia de que nunca, no lo tuvimos nunca antes, de que se cerraron fronteras, se cerraron ciudades, gente tuvo que encerrarse. Entonces ahí es donde vemos la importancia de invertir en la seguridad alimentaria, ¿no? En tener el acceso a alimentos que son limpios y nutritivos año redondo. Entonces, invertir en este tipo de tecnologías no es que nuestra instalación solo va a durar un año o dos, sino que estos materiales están hechos para durar 10, 15, 20 años. Los tubos de PVC, el aluminio en general, son materiales que duran mucho tiempo. Entonces, invertir un poco al inicio de estas instalaciones, un monto un poquito elevado, pero que nos va a durar muchos años. Y con un poco de capacitación, uno puede producir todo el año redondo alimentos, incluso en esos momentos que son extremos, ¿no? Como una pandemia mundial, que incluso en esas épocas sí teníamos alimentos aquí adentro en casa, ¿no? Claro. Ahora, las personas que estén interesadas en este proyecto y en todo eso, ¿cómo podrían contactarte? Bueno, trabajamos mucho en las redes sociales, estamos con Instagram y con Facebook, principalmente con Cruz Verde La Paz. Ajá. Y también estamos trabajando con este emprendimiento nuevo que se dedica solo a la venta de hongos, que es Sello Verde La Paz, ¿no? Que nace justamente gracias a estas tecnologías. Entonces ahí es donde pueden ver información, si tenemos algún taller programado, tenemos relaciones con algunas fundaciones, Fundación Alternativas, que se dedica justo a huertos urbanos. Entonces con ellos también trabajamos mucho en talleres, y en capacitaciones y en proyectos también, ¿no? Cruz Verde, entonces. Ya lo escucharon. Hermano, ahora el final de todo esto. ¿Qué consejo le das a la población respecto a tu experiencia, respecto a todo lo que sabes como ingeniero agrónomo? Bueno, los tiempos están cambiando, tenemos que dar grandes saltos en tecnología. Mucha gente piensa que tenemos que esperar 10 años para que lleguen algunas innovaciones a Bolivia, por ejemplo, pero gracias a las redes ya no es necesario esperar tanto tiempo. Podemos ver, curiosear en las redes y aprender que ya hay tecnologías disponibles que nosotros podemos adaptar a nuestro medio, y de esa manera invertir este tipo de tecnología y nuestros recursos en asegurar nuestros alimentos para el futuro. Sabemos que este tipo de sucesos no van a ser los únicos, va a haber igual este tipo de sucesos como las guerras de Rusia y Ucrania, que mucha gente tiene escasez de alimentos gracias a ese suceso. Entonces cada vez va a haber más sucesos que nos pongan en riesgo nuestros alimentos. Entonces es importante, en especial si vivimos en una zona poblada como son las ciudades, que tiene mucha gente poblada, mucha gente en la ciudad, en el centro. Entonces, en caso de una emergencia, la desesperación de la gente por buscar alimentos es grande, ¿no? Hemos visto lo mismo en los encierros en China, en Shanghái, que no tenían acceso a alimentos y son ciudades de millones de habitantes, ¿no? Entonces, importante que cada persona, cada familia invierta en su seguridad alimentaria. La soberanía, sí, cultivar. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias por tu tiempo. Realmente tu emprendimiento es súper lindo. Aquí los tomatitos, las lechugas, los honguitos. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias por la visita igual, y bueno, hay que seguir trabajando por la seguridad alimentaria. Hay que seguir trabajando siempre. Sí. Pese a los procesos de urbanización y a los cambios en los estilos de vida que alejan a las poblaciones de la vida rural, los huertos urbanos ofrecen una importante contribución al sistema social y ecológico y al régimen económico para una ciudad sostenible. Además, se presenta como una estrategia efectiva contra el hambre y la pobreza, y también aporta efectos positivos en tiempos de calentamiento global. Esperamos que esta información haya sido de su agrado. Llegamos al final del sector Huella Ecológica. Hasta